En el periodismo de investigación, tú no escoges las historias te escogen a ti. Llegan como una brasa ardiente que te cae en la palma de la mano, como una ráfaga que te golpea en la cara hasta que abres los ojos y te preguntas, ¿qué está pasando aquí? La historia que dio origen a este libro llegó a mí el lunes 29 de septiembre de 2014, mientras tomaba un café en la Universidad de California en Berkeley. Acababa de llegar a la Bahía de San Francisco, donde iniciaba una travesía para encontrar la forma de regresar a México, donde está mi hogar y mi vida, pero al mismo tiempo, el lugar que me estaba matando poco a poco. Como ha ocurrido con decenas de periodistas mexicanos, el gobierno federal me forzó a marcharme tras permitir con negligencia que fueran en aumento las agresiones contra mí, contra mi familia y contra mis fuentes de información. No fue una decisión fácil dejar México. Llegué a la Universidad de Berkeley como fellow del Investigative Reporting Program que conducían los periodistas Lowell Berman y Tim McGurk, quienes me aceptaron con una propuesta de investigación sobre las operaciones de un cártel mexicano en Estados Unidos. Sin embargo, mi proyecto dio un vuelco inesperado. La noche del 26 de septiembre de 2014, desaparecieron en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Se los había tragado la tierra. La versión oficial de los terribles sucesos comenzó a articularse con rapidez y evidentes absurdos. Pronto comprendí que la historia de los 43 estudiantes era una historia clave para México, porque no solo revelaba la brutalidad de la desaparición de estos jóvenes, sino que rápidamente se reveló la brutalidad del propio gobierno para tratar de acallar, de ocultar lo que había estado pasando y crear otra verdad distinta a lo que realmente había ocurrido. Durante los 2 últimos años he estado inmersa en esta investigación. En un principio fui financiada por la propia Universidad de Berkeley en California. Mis primeros artículos que fueron publicados en la revista Proceso, en Univisión y Telemundo, fueron incluso supervisados por los editores de la universidad, quienes demandaban un alto rigor periodístico para seguir financiando la investigación. Fue así que en diciembre de 2014 fui la primera periodista que reveló que el Ejército y la Policía Federal habían estado presentes durante los ataques, que existía un lugar llamado el C4, que era un centro policíaco, un centro de coordinación policíaca, que estaba coordinado principalmente por el Ejército Mexicano, por elementos del 27 Batallón de Infantería, y que desde al menos 4 horas antes del ataque contra los estudiantes habían estado monitoreando los 2 camiones Estrella de Oro que habían partido el 26 de septiembre de 2014 a las 6 de la tarde del plantel de la escuela en Ayotzinapa, rumbo a Iguala, para secuestrar unos autobuses y utilizarlos para la protesta del 2 de octubre. Fue ese primer reportaje que desemboca hoy en lo que es el libro La verdadera noche de Iguala. Las inconsistencias de la versión oficial para mí fueron claras. De hecho, hay un punto medular que es lo que realmente detona que yo empiece a hacer esta investigación. Durante más de 11 años me he dedicado a cubrir el tema de narcotráfico, de delincuencia organizada. Durante estos años he tenido contacto directo con diferentes miembros de los carteles y a través de diversas entrevistas y documentos he entendido un poco cómo funciona la dinámica de los carteles de la droga cuando están controlando una plaza en diferentes partes de México. Lo que yo encontré, la primer debilidad, el primer absurdo que dice el gobierno federal, que detona mi interés en el caso y que me indicaba que el gobierno estaba ocultando información y que estaba mintiendo, fue cuando dicen que hay un grupo criminal llamado Guerreros Unidos, muy peligroso según el gobierno de México, pero que nunca había aparecido en ninguno de los cientos de expedientes que yo había revisado durante tantos años, y que supuestamente este grupo criminal Guerreros Unidos tenía control sobre la ciudad de Iguala, y que en represalia, porque los estudiantes supuestamente intentaban llegar a atacar o a boicotear un evento de la esposa del presidente municipal, José Luis Abarca, supuestamente el alcalde junto con Guerreros Unidos habrían ordenado el ataque, la cacería, el asesinato de varios estudiantes y la desaparición de los 43. Esta historia que ha narrado el gobierno federal desde un principio hasta la fecha es la historia que detona mi investigación.
Ningún cártel de la droga detona o incendia su propia plaza. Esa es una regla fundamental del control de plazas de los cárteles de la droga. Es común que un cártel de la droga vaya e incendie o genere problemas en la plaza del otro, pero un cártel de la droga que tiene control total de la ciudad, como decía el gobierno que tenía Guerreros Unidos, era imposible que dinamitara su propia mina de oro. Era absurdo. Es así como, tomando como base la versión oficial, viajo a Iguala y durante estos 2 años he recorrido las principales calles donde han ocurrido los ataques. He hablado con cientos de personas, de testigos, personas comunes y corrientes que estaban esa noche en las calles, porque este ataque no pasó en una calle desolada o en alguna ranchería alejada de la vista de los demás. La verdad es que en Iguala hay cientos de testigos que vieron lo que pasó, que durante meses callaron lo que vieron, lo que sufrieron, y sin embargo, después de insistir mucho con ellos, empezaron a hablar y empezaron a contar lo que realmente pasó. Y eso es lo que narra el libro de la verdadera noche de Iguala. No solo las historias de horror, la historia de horror que se vivió esa noche, los gritos desesperados de los estudiantes, cómo suplicaban tocando las puertas de los vecinos que les abrieran, cómo los vecinos traumatizados hoy con un gran sentimiento de culpa no abrieron la puerta. Pero también uno puede descubrir cómo hubo al menos 8 familias que sí abrieron la puerta pese a la persecución armada que en ese momento existía contra los estudiantes, pese a que los vecinos sabían que en la calle persiguiendo estudiantes no solo había policías municipales, sino estaban prácticamente todas las fuerzas del orden en esta cacería humana, y sin embargo abrieron las puertas y lograron salvar a más de 60 estudiantes, y gracias a que sobrevivieron pudieron contar la historia, pudieron revelar al mundo la violencia de la que esa noche habían sido víctimas. Después también tuve acceso y pude hablar directamente, fui la primera periodista que habla con los principales acusados de supuestamente haber orquestado y haber sido los supuestos autores materiales del ataque y desaparición contra los estudiantes. Me refiero a policías municipales de Iguala, policías municipales de Cocula, al propio alcalde José Luis Abarca, a su esposa, a quienes pude entrevistar a supuestos miembros de Guerreros Unidos, pude entrevistar a los familiares de los supuestos criminales que habían asesinado y quemado a los estudiantes en el basurero de Cocula, según la versión oficial. Estas personas escribieron diversas cartas, me escribieron de diversas cartas narrándome lo que habían hecho esa noche, pero además las condiciones en las que habían sido detenidos. Y es así como en mis reportajes empecé a revelar la tortura que había sido el instrumento utilizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para tratar de resolver este caso y ocultar a toda costa la verdad. A lo largo de estos 2 años, lo que yo me encuentro es una historia terrible. Es una fotografía, una instantánea de realmente cuál es la situación actual del país. Por un lado, tenemos los horrores que ocurrieron esa noche a manos de diferentes instancias del gobierno federal, pero por otro lado tenemos los horrores que se han multiplicado a lo largo de 2 años, torturas, detenciones ilegales, asesinatos, levantones y diferentes formas en que el Estado ha intentado fabricar a unos culpables para seguir protegiendo a los verdaderos artífices de lo que pasó esa noche. Tenemos a un presidente de la República que en vez de tomar una decisión inteligente, costosa políticamente, pero inteligente, y someter a juicio inmediatamente a los policías federales y militares que participaron en la desaparición y ataque, en vez de hacer eso, lo que se hace es toda una operación de Estado para intentar acallar eso, llegando incluso a, yo diría en muchas ocasiones, peores violaciones a derechos humanos que las que se cometieron esa noche. Entre las torturas, las historias que yo escuché de las torturas sufridas por los detenidos, yo he visto muchos expedientes. He entrevistado a muchas personas víctimas de tortura. Jamás había escuchado una historia de terror como las que he escuchado en este caso.
La gran mayoría de los detenidos fueron abusados sexualmente. Se utilizó la violación como parte de un mecanismo de tortura. La gran mayoría, hombres y mujeres. La gran mayoría de los hombres y mujeres detenidos tienen quemaduras en su cuerpo por toques eléctricos, no solo en partes genitales, hay unos que tienen incluso algunas quemaduras en el paladar o en la nariz, en las fosas nasales, como parte de la tortura. Uno podrá imaginar el impacto que puede tener físicamente este tipo de acciones. La gran mayoría sigue hoy, muchos de los detenidos que fueron torturados siguen con secuelas graves de la tortura que sufrieron. Hay otra parte de la historia que es toda la historia de impunidad. La mayoría de los funcionarios públicos que participaron en la persecución y desaparición de los estudiantes esa noche han tenido ascensos importantes o han sido absolutamente protegidos por el Estado, por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Uno de los casos más emblemáticos, quizá más indignantes, es el del coronel José Rodríguez Pérez, quien era el encargado, era el responsable del 27 Batallón de Infantería, a quien el gobierno de México, la PGR, ha interrogado al menos en 3 ocasiones. Yo he leído las declaraciones ministeriales del coronel. Cada declaración es distinta a la otra. Hay severas contradicciones entre todos los militares que han declarado ante la PGR. Y el coronel, como premio a su actuación de esa noche, ha sido ascendido a general brigadier el año pasado en una ceremonia de la que nada se conoce y actualmente trabaja muy cercano a Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional, en un lujoso despacho en las oficinas centrales de la SEDEN en la Ciudad de México. Otros funcionarios que han participado cuentan con absoluta impunidad. Por ejemplo, hay 2 elementos de la Policía Federal, Víctor Manuel Colmenares Campos y Emanuel Pérez Arizpe, 2 policías federales que estuvieron presentes en la desaparición de los normalistas. Incluso tienen averiguaciones previas ya abiertas en su contra. Y sin embargo, los 2 fueron sacados de Iguala para protegerlos. Uno está en Veracruz, otro está en Tlalnepantla y aún siguen trabajando como policías federales. Aún se supone que son responsables de la protección a la ciudadanía, cuando lo que hicieron esa noche es atacar a los estudiantes y solapar su desaparición. Otro funcionario clave de esa noche es Luis Antonio Dorantes Macías, el jefe de la Policía Federal en Iguala, un funcionario cuyo nombre revelé yo en mis primeras investigaciones y que renunció apenas un mes después de los eventos en Iguala y está hoy tranquilamente en San Luis Potosí, absolutamente impune. Fue llamado a declarar por la PGR más de un año después de los acontecimientos y en las 2 declaraciones ministeriales que le ha rendido también ha incurrido en severas contradicciones. Otro de los personajes clave, no solo en lo que pasó esa noche del 26 de septiembre en Iguala, sino durante los 2 últimos años, es Tomás Cerón de Lucio, quien en ese entonces, cuando ocurrieron los hechos en Iguala, era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Sus muchachos, los policías ministeriales federales, bajo las órdenes de Tomás Cerón, fueron de los primeros en salir a las calles esa noche. De esto poco se sabe, vienen los documentos a los que tuve acceso. Y desde un principio comenzaron a distorsionar la investigación, empezaron a desaparecer pruebas importantes que esa noche estaban frescas y que eran indispensables para poder aclarar la situación. Y Tomás Cerón de Lucio, durante estos 2 años, hasta hace apenas unas semanas, el encargado principal de esta investigación, que ha sido absolutamente distorsionada. Durante estos 2 años de investigación pude descubrir que el gobierno federal fue una parte activa, sustancial de lo que ocurrió esa noche y que fue el ejército. Fueron al menos el coronel José Rodríguez Pérez y 2 escuadrones especiales del 27 Batallón quienes fueron los principales responsables de lo que ocurrió contra los estudiantes.
y el gobierno los ha estado protegiendo desde entonces. He podido conocer, después de muchas entrevistas, pude dar con el grupo criminal que realmente fue el actor o el detonador de lo que pasó esa noche. De acuerdo a esta versión de este grupo criminal, que no tiene nada que ver con el grupo de Guerreros Unidos, ni con los Rojos, ni con ninguno de los grupos mencionados hasta ahora por el gobierno federal. De acuerdo a esta versión, a través de mi investigación, pude entender cuál era el grupo criminal que realmente tenía control sobre esa zona en esa época. Pude dar con un contacto con un informante dentro de este grupo criminal, quien me narró lo que realmente había pasado esa noche. Hasta este momento, nada de lo que ha contado el gobierno tiene lógica. Hasta este momento, no hay realmente ningún móvil que explique, el gobierno no nos ha explicado ningún móvil que señale por qué el ataque contra los estudiantes. ¿Por qué de los 5 camiones en los que viajaban solo desaparecen los estudiantes que viajaban en 2 camiones? ¿Por qué los otros normalistas sobrevivieron? ¿Por qué estos fueron desaparecidos? Hasta este momento no hay ninguna versión ni ninguna explicación al respecto. Yo buscando respuesta a esta pregunta, que a lo largo de mi investigación seguía sin tener una respuesta clara, yo pude identificar desde muy temprana mi investigación que había 2 camiones Estrella de Oro que habían sido el blanco de esa noche. De esos 2 camiones desaparecen los 43 normalistas. Estos 2 camiones habían sido los 2 camiones monitoreados por el gobierno federal desde su salida de Ayotzinapa. Días previos, estos autobuses, cuando fueron secuestrados por los estudiantes, hubo todo un operativo del gobierno de Guerrero y de la Policía Federal para intentar impedir que los estudiantes se robaran particularmente estos 2 camiones. Toda la información me indicaba que estos 2 camiones eran clave. De acuerdo a la versión que proviene de este grupo criminal, es que en estos 2 camiones había un cargamento de heroína con un valor de cerca de $2 millones. Esa noche, el capo que controlaba la plaza y sus alrededores es notificado que los camiones habían sido robados y que estaban en la ciudad con el cargamento. El capo, de acuerdo a esta versión, que repito, proviene de este grupo criminal, habría llamado directamente al coronel Rodríguez Pérez, quien supuestamente estaba bajo su nómina, al igual que otros funcionarios de la propia PGR en Iguala, al igual que unos oficiales de la Policía Federal, al igual que algunos elementos de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, al igual que algunos elementos de la Policía Municipal de Iguala, porque como ocurre con los grupos criminales que realmente controlan la plaza, necesitan controlar a todas las dependencias, a todas las fuerzas del orden para realmente operar con absoluta impunidad. Pero el capo decide llamarle a la única entidad, a la única persona que tenía el poder para coordinar esa noche un operativo. Y esa persona o ese poder o ese organismo era el 27 Batallón de Infantería, que estaba por encima de las demás dependencias que estaban del gobierno federal, estatal y municipal que estaban presentes en la ciudad. Y es este capo quien le ordena supuestamente al coronel recuperar su droga bajo la amenaza de que en eso le iba la vida al coronel. Y es así como el coronel decide armar todo un operativo para detener a los camiones y poder recuperar la droga. De acuerdo a la versión que yo he recibido, no había en un principio una intención de matar a los estudiantes o de desaparecerlos. La única instrucción que había era recuperar los $2 millones en heroína. Cuando se está llevando a cabo la recuperación de la droga en estos 2 camiones Estrella de Oro, uno en la calle Juan N. Álvarez, otro en Periférico cerca del Palacio de Justicia, presuntamente, de acuerdo a esta versión, los estudiantes que iban a bordo de estos autobuses se dan cuenta de que están sacando droga. Y es así como el ejército
junto con las demás dependencias, deciden que no puede haber testigos. Y es en ese momento, entre las 10:30 y 11:15 de la noche del 26 de septiembre de 2014, que se toma la decisión de desaparecer a los testigos, a los 43 normalistas hoy desaparecidos. En el contexto de estar escribiendo este libro de la verdadera noche de Iguala, en los últimos meses de estar escribiendo el libro, en mis últimos meses de investigación, porque durante todo este tiempo no ha habido un día en que yo haya dejado de investigar el caso. Estos 43 muchachos desaparecidos es un caso importante porque podría ser cualquiera de nuestros hijos, porque refleja la vulnerabilidad de cada ciudadano de este país, una vulnerabilidad en manos del Estado. Cuando yo encuentro en mi investigación que es el propio Estado quien atenta contra estos estudiantes y que es el propio Estado el que ha cometido peores crímenes para tapar ese crimen, se da uno cuenta que la situación de los 43 estudiantes puede ser la situación de cualquiera de nosotros en cualquier instante, en cualquier momento. En el contexto de esta investigación, terminando de realizarla, hay una fuente de información que me hace saber de la existencia de un documento clave que hasta este momento ha querido ser o ha sido escondido por órdenes de la Presidencia de la República. La PGR tiene en sus manos 2 investigaciones clave sobre la propia investigación realizada por la PGR de los hechos ocurridos contra los 43 estudiantes. Estas 2 investigaciones, una concentrada totalmente en Tomás Herón de Lucio y su actuación, y la otra es todo un expediente donde se habla de cada uno de los tomos que conforman el expediente de la desaparición de los normalistas, y en este propio expediente de la PGR, prácticamente que realizó un fiscal honesto, un fiscal valiente, y habría que decir que durante esta investigación fueron muy pocos los funcionarios públicos que decidieron realmente cumplir con su trabajo. Y uno de esos pocos funcionarios públicos fue César Alejandro Flores Chávez, quien era visitador general de la PGR, quien le propone a Arely Gómez, la hace poco Procuradora General de la República, hacer una indagatoria interna, una auditoría legal a la investigación realizada por la PGR para poder descubrir las inconsistencias, las irregularidades que había en el caso, y si no las había, pues que no dejar en claro que no las había. De acuerdo a este documento, era indispensable hacer esta investigación porque la propia PGR calcula que en poco tiempo, antes o después de dejar el gobierno, el señor Enrique Peña Nieto pueda ser sujeto a un juicio en una corte internacional. El objetivo de esta investigación interna era sanear de antemano el gobierno su equivocada y desviada investigación para evitar que Enrique Peña Nieto o el gobierno de México pudiera ser llevado ante una corte internacional. Ese era el propósito, esa era la motivación por la cual se decide hacer esta importante investigación. Y lo que yo me encuentro en cada una de estas más de 1000 páginas son conclusiones similares a las mías. En una investigación totalmente paralela, en una investigación que incluso viene por parte del propio gobierno. En esta investigación, en sus conclusiones, se ordena investigar al capitán José Martínez Crespo por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Se ordena investigar a la Policía Federal, no solo a Víctor Manuel Colmenares Campos y a Emanuel Pérez Arizpe, sino a todos los demás oficiales de la Policía Federal. Se está ordenando investigar sus armas, se está ordenando investigar las armas del ejército. En mi investigación como periodista, pude encontrar que en 2 escenas del crimen, una en la calle Juan N. Álvarez y otra en el camino a Santa Teresa, donde fue atacado un autobús que era de idénticas características a los 2 camiones que cargaban la droga,
En estos dos lugares se encontraron cartuchos que solo podían pertenecer, que solo pertenecían más bien, se encontraron cartuchos que solo correspondían al armamento G3 que esa noche solo portaba el ejército mexicano. Y en estos cartuchos, diseminados en las calles, más de 19 cartuchos, en el culote viene la marca FC, que es fábrica de cartuchos. A través de una investigación usando la ley de transparencia, la Sedena me confirma que solo el ejército mexicano tiene acceso a estos cartuchos de este calibre y de esta marca. Ningún particular, nadie más puede tener acceso a estos cartuchos más que el ejército, que estaban en la escena de esta visitaduría, en los resultados de la visitaduría general. Se ordena una investigación al armamento que esa noche portaba el ejército y se ordena una investigación muy específica a todo el 27 Batallón de Infantería, a todos los militares que estaban activos esa noche para descubrir realmente cuál fue su papel durante esa noche. En esta investigación, en esta visitaduría, encuentra exactamente lo que encontré yo en mi investigación. La PGR desvió toda la atención al supuesto grupo criminal Guerreros Unidos y olvidó todas las demás pruebas y elementos que claramente indicaban que los hechos habían ocurrido de otra forma y que los autores materiales e intelectuales provenían por parte del gobierno federal, específicamente del Ejército Mexicano y de la Policía Federal. A pesar de que hay más de un centenar de detenidos supuestamente involucrados en el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de ellos, el gobierno de México no ha podido explicar verazmente lo que ocurrió esa terrible noche en Iguala y tampoco ha dado con el paradero de los normalistas. En vez de otorgar alguna certidumbre, los restos identificados de Alexander Mora hoy representan una profunda y oscura inquietud. La lección que este caso ha dejado a México no debe olvidarse. Cualquiera de nosotros puede ser uno de los 43, también de los detenidos arbitrariamente y torturados de manera infame. Resulta imperioso encontrar a los normalistas y someter a juicio a los verdaderos responsables, los que ordenaron, los que ejecutaron, los que encubrieron y los que desde el más alto nivel protegieron a los encubridores y perpetradores. No se trata solo de un tema de justicia elemental para las familias que buscan desesperadamente a los suyos. Significa dar un ejemplo de justicia a un país que debe salir de este agujero profundo de corrupción, impunidad y violencia. El derecho a la verdad es un derecho fundamental por el que hay que luchar todos los días.